Ya, voy a empezar a aceptar a las personas, Víctor, para que vayan entrando. Ya tenemos 12 personas. No sé si prefieres que la página de los acuerdos la diga yo o la quieres decir tú. Sí, dale tú nomás, ningún problema. Ya, perfecto. Voy a empezar a aceptar. Hola a todos los que ya van entrando, bienvenidos. Vamos a esperar unos minutitos para comenzar, ya que todavía están ingresando personas. A los que se van integrando, bienvenidos a otra charla de día martes en la mañana. Estamos esperando a las últimas personas que se están integrando. Vamos a dar un último minuto y comenzamos. Ya. Vamos a dar inicio a nuestra charla. Muy bienvenidos a todos, a todas. Mi nombre es María Jesús, soy psicóloga del Centro UC Síndrome de Down y hoy día tenemos una muy interesante charla que se llama Trabajando la memoria visual en jóvenes y adultos con discapacidad cognitiva. Esta charla la va a impartir Víctor Romero, quien tiene un magíster en desarrollo cognitivo y es arte terapeuta de nuestro centro. ¿Ya? Víctor, si puedes poner la página de los acuerdos. Los acuerdos que tenemos para participar de esta reunión es que los micrófonos van a estar apagados en todo momento, esto con el fin de que tengamos un mejor audio, podamos escuchar a Víctor y, claro, y sea un espacio donde en realidad podamos compartir de mejor manera y escuchar mejor. No está autorizado a grabar esta reunión, vamos a dejar un amplio espacio para preguntas al final, por lo tanto, todas las preguntas que vayan apareciendo en el camino les recomiendo que las vayan anotando y cuando al final yo abra el espacio de preguntas, las van escribiendo en el chat y Víctor se va a dar el tiempo para contestarlas todas, ¿ya? Así que las voy a dejar con Víctor. Por favor, recordemos que este es un espacio público, por lo tanto, todo lo que muestren en sus cámaras, todo lo que digan en el chat, va a ser muy importante que tengan respeto por eso mismo. Así que los dejo con Víctor Romero, que nos va a contar de esta interesante charla. Bien, muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Buenos días, gracias primero que todo por el tiempo, por el interés de estar en este espacio. La verdad es que les voy a compartir parte del trabajo que realizamos, que realizo puntualmente en los programas que desarrollamos en conjunto con otros profesionales del Centro UC Síndrome de Down. Básicamente les voy a contar algunas estrategias de trabajo, principalmente para mejorar y potenciar lo que nos convoca hoy día, que tiene que ver con la potenciación de la memoria visual. Y para eso planteé dos objetivos súper puntuales que tienen que ver con generar este espacio de aprendizaje en conjunto respecto a la estimulación de la memoria visual. Y por supuesto compartir estrategias que nos permitan generar en el día a día, en el hogar, en lo cotidiano, una mejora de este recurso cognitivo, ¿sí? Quiero hacer una pequeña precisión. La charla está enfocada a jóvenes y adultos con discapacidad cognitiva, pero no hay ningún problema porque estuve revisando con María Jesús la gente que se había inscrito, entonces hice como alguna adaptación, cosa que ustedes puedan también utilizar, lo que podamos compartir en el rango de edad que tengan su hijo, hija o familiar
que quisieran trabajar este tipo de recursos, ¿sí? Un pequeño mapa de ruta tiene que ver con una orientación desde dónde nos vamos a situar y el recorrido que vamos a hacer en este espacio. Vamos a hacer una revisión general de entender un poco el funcionamiento del cerebro humano, de su estructura, importante para después entonces adentrarnos de forma súper general a qué es lo que es la memoria, qué es lo que entendemos por memoria. Vamos a ver a grosso modo que hay tipos de memoria y nosotros nos vamos a enfocar en una en particular que es la memoria visual. Posterior a eso vamos a revisar algunas estrategias de estimulación de la memoria visual que lo vamos a hacer a través del juego. Las y los voy a invitar a hacer algunos pasos prácticos que podamos jugar también nosotros y entender desde la experiencia algunos ejercicios prácticos. Otros van a ser más bien compartidos desde el recurso visual, desde lo que yo les pueda compartir en estos ejemplos. Y finalmente, como decía María Jesús, dejar un espacio, ojalá no muy acotado, para poder resolver preguntas y ciertas inquietudes que ustedes tengan. Algo importante, vamos a ver un video en particular de un caso en particular de un pequeño con el que trabajo, donde se comparten y se evidencian algunas estrategias de estimulación de la memoria visual, y por supuesto esto está autorizado con fines educativos. Bien, para partir les quiero pedir que hagamos un paso práctico inicial de memoria visual. Les quiero pedir que pongan mucha atención a la cámara, que me miren, porque voy a hacer gestos con mi cuerpo, que necesito que ustedes en el fondo recuerden la mayor cantidad de información, ¿sí? Vamos a hacer 7 gestos y posterior a eso entonces vamos a continuar con la charla. Entonces, la modalidad es la siguiente. Hago el gesto continuo de inicio a fin y ustedes en el fondo lo recuerdan, ¿sí? Vamos a revisar gesto a gesto. El primero entonces es este, escuchar. Segundo es este, mirar a los ojos. El tercer gesto es este, guardar silencio. El cuarto gesto es cabeza. El quinto gesto es me tapo, me oculto. El sexto gesto es manos, como si fueran manos de lluvia, o un saludo, o un aplauso, ¿no? En lengua de señas. ¿Sí? Y el séptimo gesto es nariz. Entonces lo hacemos juntos una vez. Vamos. El primero, escuchar. Gesto 2, ojos. Gesto 3, guardar silencio. Gesto 4, cabeza, manos a la cabeza. Eso. 5, taparse, ocultarse. ¡Pup! 6, manos. Y 7, nariz. ¿Sí? Lo hacemos una vez continua, con un timing más fluido y sin mi instrucción o apoyo verbal. Vamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. ¿Sí? Perfecto. Registren eso en su memoria, por supuesto, sin hacer trampillas. Bien, entonces, vamos a entender un poco en general el funcionamiento de la mente, el cerebro. ¿Es la mente un constructo social? Pareciera ser que sí. Entendemos la mente, vamos a entender la mente como una construcción social. Y vamos a adentrarnos de forma súper general a este paralelo, a esta comparación que existe entre la mente, el cerebro y un computador. Si pensamos esto, es bastante similar. Sin querer detenerme mucho en esta analogía, lo que me interesa que entendamos acá es que, si bien es cierto, el computador, hoy día con todo el uso de tecnología, podemos tener un computador de última tecnología, de gran modernidad, pero para que un computador funcione de forma óptima,
es necesario alimentarlo de un buen software, alimentarlo de buenos recursos tecnológicos, saber manejar ese computador para ponerlo a disposición. Y eso también ocurre con nuestro cerebro, con nuestra mente. Nosotros recibimos información, la elaboramos, vamos acumulando datos, los vamos poniendo a disposición en la medida que los diferentes contextos también nos demandan y nos exigen ciertos desafíos y ciertas pruebas en la cual, en el fondo, estos recursos se ponen un poco a prueba y en juego, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo importante de esta analogía? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un computador empieza, o no empieza más bien a funcionar de forma óptima? ¿Es el computador el malo o más bien depende de nosotros en cómo vamos haciendo uso de ese dispositivo? Un poco con el cerebro humano ocurre lo mismo, ¿sí? Pensemos que vamos a relacionar la manera en la que nuestro cerebro recibe la información, pero no solo la recibe, sino que en cómo la recibe para poder entonces posteriormente poder utilizar esta fase de elaboración, esta fase de procesamiento de los datos, ¿sí? Que puede ser desde una instrucción, que puede ser desde la presentación de un juego, dependiendo de la edad de mi hijo, hija o familiar, en cómo se aprende una canción, en cómo repite una canción, el mismo ejercicio que hicimos nosotros recientemente, ¿no? En cómo vamos recordando diferentes gestos, diferentes fuentes de información para poder ir básicamente recordándolos. Entonces, ese recurso depende mucho del contexto. Y acá la importancia de cómo ir entendiendo el desarrollo cognitivo o cómo ir entendiendo el parámetro más cognitivo que yo les quiero traspasar es que entendamos que la emoción y cognición es inseparable, ¿sí? Y en ese sentido, nuestro desarrollo cognitivo, nuestra mente, como queramos en el fondo entenderlo, nuestro cerebro, nuestra inteligencia, va a depender de estos tres grandes factores que vemos acá, ¿sí? Por una parte, de nuestras conductas, de la forma en la que nuestras conductas se expresan en un entorno, de nuestros comportamientos, ¿no? Por otro lado, del propio entorno, ¿sí? Del entorno en el cual estamos insertos, y por otro lado, de nuestras propias emociones, ¿sí? Entonces, el desarrollo cognitivo, de alguna forma, es importantísimo que lo entendamos, sobre todo en la población en la que hoy día nos convoca, de que no es meramente un parámetro estático de medición de inteligencia, sino que dependemos, nuestra evolución cognitiva, nuestros recursos cognitivos dependen de qué es lo que sentimos, de cómo nos sentimos, de cómo el contexto social influye en eso, sobre todo hoy día, ¿no? Como en el contexto de estar en cuarentena, en un contexto de cambiar rutinas, cómo eso también influye en mis respuestas, cómo eso también influye en cómo proceso la información a la hora de que me pidan realizar una tarea doméstica, a la hora que tenga que sentarme y conectarme para una terapia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estos tres elementos son fundamentales. En síntesis, el comportamiento, la conducta humana, el contexto social y la forma en la que ese comportamiento se expresa por medio de nuestras emociones. Desde ese mismo lugar, ya entendiendo un poco en esta analogía que el desarrollo cognitivo es inseparable de la emoción y que depende de estos tres factores, la inteligencia entonces la vamos a entender como un constructo que es completamente dinámico, ¿sí? Que no es un constructo estático que está orientado, por supuesto, a un proceso de desarrollo, y en ese sentido, independiente de la condición que la persona tenga, es fundamental que nosotros entendamos que el concepto de inteligencia o la inteligencia y el desarrollo cognitivo de las personas, no solo de personas en situación de discapacidad, de las personas en general, es un constructo modificable. Y esa modificabilidad, ese cambio, depende y va a depender, por supuesto, del contexto social, de la interacción humana, ¿sí? Y también, obviamente, va a ir influyendo el desarrollo biológico más orgánico de cada persona, ¿sí? Y en eso es cuando yo digo el desarrollo biológico o el desarrollo orgánico, es probablemente cuando uno escucha o dice, ¿no? Que
son los tiempos de aprendizaje, como el proceso de aprendizaje o las dificultades de aprendizaje que pueda tener cada persona, ¿sí? Esa capacidad de adaptación finalmente es lo que nos importa hoy día relevar. Me importa relevar, que ustedes tengan la consideración de que, sobre todo en personas con discapacidad cognitiva, no podemos pararnos en la vereda de decir la inteligencia es estática y en el fondo tiene esta construcción o tiene este coeficiente intelectual, sino que más bien es mirar un poco el desarrollo de esa persona como un desarrollo que es completamente modificable en relación al entorno en el cual está inserto y, por supuesto, al tipo de interacción que tenga, interacción humana, digamos, con distintas personas. Analicemos un poco este esquema. Si miramos acá al centro, en este lugar, esta O gigante es la persona, es el organismo, es su hija, su hijo, prima, uno mismo puede ser también, es la persona, es el ser humano, el organismo, ¿sí? Esta S que está acá a la izquierda es el estímulo que recibimos permanentemente hoy día en este contexto social. Estamos inmersos en una cultura visual, donde todo por lo demás en esta cultura visual nos bombardea, sobre todo hoy, ¿no? Sobre todo hoy donde pareciera ser que la única o la mayor vía de comunicación es la vía digital. Entonces estamos muy bombardeados por estímulos visuales. Esta S entonces es el estímulo. Esta O es el organismo, es la persona, y la R es la respuesta de la persona, ¿sí? Si miramos en detalle, fíjense que entre medio del estímulo, el organismo, y la respuesta hay una H, ¿sí? Esa H es el humano. Esa H somos nosotros profesionales, esa H son ustedes mamá, son ustedes papá, hermana, hermano, amiga, amigo, ¿sí? Es un ser humano. Cuando yo refería a la interacción humana, esa H es un ser humano que en el fondo en este esquema se interpone, dependiendo de la necesidad, dependiendo del contexto, de cada caso, se interpone en el estímulo, entre el estímulo y el organismo, la persona. ¿Para qué? Nos podemos preguntar. ¿Para qué se interpone? Bueno, muchas veces se interpone porque hay una necesidad. Hay una necesidad que ojalá esa necesidad nosotros podamos reconocer que es una necesidad que existe de parte de la propia persona, de parte del propio organismo. Necesita cierta modelación, necesita cierta adecuación del estímulo, necesita que la instrucción sea un poco más acotada, necesita que la letra sea un poco más amplia, ¿sí? Es la adaptación de este estímulo, que muchas veces, o en este esquema, se propone que esa interacción, que esa mediación sea un ser humano, y que ese ser humano puede ser cualquier sujeto, no necesariamente la profesora, el profesor, el profesional, la profesional o la mamá y el papá. Es un ser humano que puede adaptar y modificar estos estímulos. ¿Para qué? Si ustedes se fijan, esta H inicial, la que está entre el estímulo y el organismo, tiene un tamaño mayor, un esquema visual que nos ayuda a entender este constructo de inteligencia más dinámico, y además está más marcada, ¿no? Tiene como una importancia mayor desde lo visual, como más en negrita. Eso es importante porque cuando nosotros recibimos la información, esta fase de entrada o la fase de input, que muchas veces se denomina, es muy importante porque si yo recibo y percibo la información de forma difusa, de forma incompleta, lógicamente la segunda fase del acto mental, del acto de pensar, que es acá donde está el organismo y donde se genera todo este entramado de líneas, ¿no? Es la fase de elaboración, es la fase donde pensamos, donde elaboramos una respuesta, ¿sí? Entonces, si yo percibo de forma incompleta, por supuesto que mi fase de elaboración también va a carecer de recursos y por tanto, mi respuesta va a ser probablemente incompleta, probablemente incorrecta en un constructo de evaluación, además de aprendo o no aprendo, ¿no? En un constructo de cómo hoy día se lleva a cabo mayoritariamente el concepto de enseñanza y aprendizaje. Me respondiste mal, entonces está mala tu respuesta.
te faltó un dato, entonces no está bien. Entonces es muy importante el rol que tengamos nosotros como adultos mediadores o como pares mediadores, pensando que pueden ser los hermanos o amigos o pares de la misma edad. Es muy importante en cómo se genera esa interacción en la fase de entrada, cómo la persona puede recoger información. Desde una instrucción simple como anda a ordenar tu ropa, lávate los dientes, asentémonos a hacer una tarea de matemática o vamos a trabajar fonobiología, etcétera, etcétera. En la fase de elaboración es la fase más independiente, diría yo, porque es una fase súper personal, que es probablemente lo que a ustedes les está pasando hoy día. Al mirar esta información visual que yo les comparto y al escucharme, tratando de hacer relaciones de lo que pasa en sus contextos familiares o simplemente de entender lo que yo les puedo estar transmitiendo. Sin embargo, la siguiente H es una H más pequeña porque se vincula a la tercera fase del acto mental, que tiene que ver, perdón, con la fase de salida, con la fase de respuesta, ¿sí? Y esa fase tiene un tipo de líneas, si ustedes se fijan en este esquema, distintas a las primeras. Las primeras son más unidireccionales, se fijan, desde el estímulo entran al organismo, pasan por la H mayor, que es quien filtra, quien adapta, pero entran directamente al estímulo, perdón, al organismo, del estímulo al organismo. Se genera todo este entramado, toda esta elaboración. Y finalmente, en esta última fase de respuesta, las líneas se modifican también. Bueno, se modifican en síntesis por lo que yo les comparto. Porque la persona, el organismo, otorga una respuesta, ¿sí? Salen las líneas y salen distintos. Si se fijan acá, entran directo y acá salen un poco curvas. Lo que intenta graficar este esquema es que salen distintas porque pasaron por un sujeto, porque pasaron por una persona. Esa persona elaboró la información. ¿Cómo la elabore? Es otro cuento. Y es eso donde tenemos que focalizarnos. Y probablemente vuelve a entrar, la respuesta vuelve a entrar porque este mediador, este humano, lo vuelve entonces a adaptar. Oye, te faltó esto, dejaste tu calcetín tirado. ¿Qué más tenemos que hacer para dejar la pieza limpia? Vuelve a entrar una instrucción nueva que más que decirle recógelo y llévalo, por ejemplo, a la ropa sucia, le da un gatillante para que pueda ver probablemente lo que falta para el desarrollo óptimo de una tarea. Este esquema, en síntesis, para poder en el fondo avanzar, simplemente se los traigo un poco a colación porque me interesa que entendamos que refleja lo anterior que estábamos conversando, este constructo de inteligencia que es modificable, que es dinámico, que depende entonces del contexto, ¿sí? ¿Qué es la memoria? Si nos adentramos un poco al constructo o a este recurso cognitivo de memoria, a grosso modo, entonces vamos a entender que la memoria está íntimamente vinculada al desarrollo cognoscitivo. ¿Qué es lo que tiene que ver o cómo entendemos el desarrollo cognoscitivo? Con poder conocer o el conocimiento per se a través de los sentidos, ¿sí? ¿Cuál es la relación o cuál es la función que cumple la memoria? Bueno, la memoria cumple la función de ayudarnos a recoger información, de ayudarnos a ordenar la información, a almacenar la información, a recuperarla cuando la necesitemos. Símil a esta imagen visual que yo les compartí al inicio, ¿no? A esta analogía entre un computador y nuestro cerebro, o la forma en la que funciona nuestro cerebro. Eso es antiquísimo y son analogías que están en la literatura desde siempre, pero lo interesante en esa analogía es esto que estamos compartiendo ahora. Yo puedo tener un computador de última tecnología, pero si no lo alimento de buenos recursos de manejo, de poder utilizar los recursos que ese software tiene, no tiene ninguna funcionalidad o no va a tener mayor funcionalidad, que es lo mismo que pasa entonces con este constructo de inteligencia dinámico, ¿sí? Tengo que entender, en el fondo, que la capacidad que yo pueda tener para retener información va a depender de cómo yo pueda disponer de esos datos para poder recordar, para poder solucionar una tarea y para poder entonces ponerlo a disposición de lo que cada persona necesite, ¿sí? Hay distintos tipos de memoria. Y eso sin duda es así. Hay memoria de aprendizaje, hay memoria de trabajo y hoy día nos vamos a enfocar en la memoria que tiene que ver, memoria emotiva, nos vamos a enfocar con la memoria sensorial, ¿sí? Y esta memoria sensorial
básicamente tiene que ver con estos dos ejes que yo comparto acá en la pantalla y nos vamos a enfocar en el que está de color celeste, ¿sí? La memoria sensorial es una memoria que se vincula con todo lo que tiene que ver con los sentidos, obviamente, y existe la memoria ecoica o auditiva y la memoria icónica o visual. Nosotros hoy día nos vamos a enfocar en la memoria icónica o visual, ¿sí? Es una memoria que, sin duda alguna, tiene breves periodos de retención y se vincula también con que con todo lo que nosotros no podamos retener es irrevocable entonces su recuperación de datos, ¿sí? Tiene que ver con la percepción, con los sentidos, ¿sí? Vamos a hacer un paso práctico y luego de haber conversado, les quiero pedir que, que recuerden los 7 gestos que hicimos al principio, ¿sí? ¿Por qué dejamos este espacio? ¿Por qué hicimos la dinámica al inicio y ahora después de haber conversado un par de minutos? Volvemos, porque es importante para poder ir evaluando, monitoreando un poco el proceso de evocación, el proceso de recuperación de datos, dejar un tiempo de latencia. ¿Qué implica la latencia? Dejar un periodo donde podamos, ¿cómo decirlo? Despejar nuestra mente de la tarea puntual, que en este caso son los gestos, hablar de otras cosas, hacer otras cosas para ver en el fondo y monitorear cuánto somos capaces de recordar y evocar, ¿sí? Ha pasado una latencia, si mal no me equivoco, de casi 20 minutos, ¿sí? Que no es poca. Entonces les quiero pedir que ustedes hagan los gestos, yo solo los voy a ayudar con los números, ¿sí? En la medida que yo diga los números, ustedes van realizando los gestos, ¿sí? Vamos. 1. Perfecto. 2. 3. Ahí lo pillé. A ver, 3. ¿Cuál era el 3? Perfecto. Guardar silencio. Eso, Astrid. 4. Ajá. 5. 5. Bien. 5. Esconderse. Esconderse. Eso, Jacqueline. 6. Ajá. Y el último, 7. Perfecto. Bien, si ustedes se fijan, este primer paso práctico que hicimos al inicio y lo retomamos ahora, más o menos habiendo pasado 20 minutos, es un ejercicio súper simple, ¿sí? No hemos descubierto la rueda con el ejercicio, pero lo que me llama la atención y lo que a mí me motiva, por supuesto nosotros lo implementamos y lo ejecutamos con niños, jóvenes y adultos en el centro, es que es algo súper simple. Es algo súper simple que uno puede realizar en una dinámica, por supuesto que cada caso, o según cada caso desde el juego, pero además nos ayuda a poder ir instalando otros recursos. Yo hoy día traje gestos, y que además son gestos súper pragmáticos, como desde lo social o desde la habilidad social, que es nos vamos a escuchar, nos vamos a mirar, guardar silencio, bueno, tocar la cabeza, que puede ser lavarse el pelo o cuidar el cuerpo, ¿no? Esconderse, en fin. O sea, uno puede trabajar con gestos diversos. Acá lo que me interesa es que podamos ir rescatando las estrategias para poder además potenciar otros aspectos, que en este caso uno podría decir, quiero potenciar todo lo que tenga que ver con habilidades sociales pragmáticas respecto a la interacción con otros, porque es más tímida, es más tímido, etc. O puedo decir, quiero trabajar otros gestos que tengan que ver con el respeto de los turnos, porque siempre se pelean con su hermana, entonces vamos a hacer números, no sé. Pero el uso del gesto, de alguna forma, nos ayuda a poder también entender dos cosas. En este ejercicio que hicimos al inicio, ocupamos distintas modalidades de trabajo, ¿sí? Y estas modalidades de trabajo, de alguna manera, también van dificultando el tipo de entendimiento y la tarea, ¿sí? Vamos a hacer otro ejercicio que les voy a mostrar. Fíjense acá. Si ustedes se fijan, el estímulo es muy simple. Hay un gato, los vamos a ver de izquierda a derecha, por favor, ¿sí? Hay un gato, hay un perro,
y un pájaro, ¿sí? Este ejercicio es, en el fondo, trabajar la memoria visual, como dice acá, con una dificultad baja. ¿Por qué es baja? Uno podría decir, bueno, es baja dependiendo del caso, por supuesto, pero es baja porque solamente contempla 3 fuentes de información. Está en la categoría de animales, gato, perro, pájaro, y además tiene una dificultad baja porque dependiendo del rango de edad, más o menos, a partir de los 4 o 5 años en adelante, uno esperaría que una persona tuviera cierta familiaridad con estos estímulos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso, no? O debería tenerlo al menos. Un gato, un perro y un pájaro. Entonces, ¿cómo podemos trabajar esto? Ustedes pueden cambiar el estímulo. Si están trabajando con fonoaudiología, si están trabajando con cosas de actividades de la vida diaria, pueden poner una cama, un cepillo de dientes, una ropa, pueden poner comida, etc. Pero lo importante en este primer paso es que tenga información acotada, son solo 3 fuentes de información, reconocer estos 3 elementos, nombrarlos, y yo puse esta lámina acá, que puede ser en el fondo replicarlo, ¿sí? Replicarlo abajo con el fin de que el recuerdo o el tipo de recuerdo sea un recuerdo libre. ¿Qué quiero decir con un recuerdo libre? Que una primera etapa, un primer ejercicio de acercamiento a la actividad, no nos importe que nos diga en orden, como ustedes sí me dijeron a mí, los 7 gestos, los hicimos de forma correlativa, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Pero acá, en este primer ejercicio donde solo hay 3 fuentes de información y donde además son informaciones que son familiares, podemos pedirle a la persona, al niño, joven o adulto, que los recuerde de forma libre. Puede decirme el primero, si yo tapo acá, me puede decir pájaro. Y eso en el fondo, para un primer acercamiento de la tarea y poder ponderar más o menos cómo es su memoria, está súper bien, digamos, en términos de la memoria sensorial icónica, visual. Me puede decir gato y perro. Ya, eso está perfecto, en un primer acercamiento. ¿Sí? Entonces, por eso ponemos acá recuerdo libre, es dificultad baja porque hay mayor o debería haber mayor familiaridad con los estímulos y además, en el fondo, son solo 3 datos. ¿Sí? Y después, es muy importante en este constructo de la inteligencia dinámica reforzar, en el fondo, que está muy bien lo que recordaste. Entonces, si yo veo que incluso siendo una actividad de baja dificultad, puedo apoyarme entonces duplicando los estímulos y que más que solo los evoque, a lo mejor los puedo tapar y si tiene dificultad verbal para decirme gato, perro, pájaro, me los puede indicar. Y eso ya es una evocación si yo los tapo. ¿Me explico? Vamos al siguiente. El siguiente es de la misma corte, pero si se fijan, agregamos más información, ¿sí? Uno podría pensar que yo al menos se los planteo acá a modo de propuesta como una continuidad de la anterior. ¿Por qué continuidad? Porque mantiene los 3 primeros, ¿sí? Pero agregamos 2 nuevos. Son 2 nuevos que podrían ser más o menos familiares. Yo insisto que son familiares, para un rango etario más o menos desde los 5 años en adelante, ¿sí? O incluso a veces menos, digamos. Hoy día con toda la estimulación de juguetes, etcétera, podrían ser bastante familiares. Entonces tiene una dificultad media. ¿Por qué media en relación a la anterior? Bueno, media porque de 3 elementos pasamos a 5, se aumentan 2 elementos. Sin embargo, hay o debería existir mayor familiaridad, conocer al elefante, conocer al perro, al gato, etcétera, desde canciones, desde juguetes, desde peluches, etcétera, ¿no? Desde onomatopeyas, cómo hace el elefante, cómo camina la tortuga, es rápida, es lenta, es grande, es pequeña, en fin. Y acá es el mismo ejercicio. Fíjense que yo les pongo acá el reloj como algo importantísimo que no se nos puede olvidar. A veces en esta ansiedad de querer saber y entender la respuesta, nos anticipamos un poco a la ayuda o al proceso de elaboración y otorgamos una ayuda de forma súper inmediata, ¿sí? Sin dejar que sea la persona o este organismo, como hablábamos en el esquema, que elabore sus procesos, que piense.
Entonces es importante este relojito por dos razones. Por respetar y dar los tiempos de elaboración necesarios, y en otro sentido, porque nos ayuda a dejar una latencia, que es lo mismo que hicimos nosotros con los gestos. Partimos arriba, avanzamos unos 20 minutos y después entonces retomamos la actividad para ver cuánto evocamos, ¿sí? Acá es exactamente lo mismo. Los podemos nombrar, podemos hacer onomatopeyas, podemos hacer gestos, como con el cuerpo, como hace el gato, como hace el perro, la tortuga, el elefante, ¿no? El pájaro. O sea, apoyarnos también desde lo gestual, lo corporal. Y acá existe lo mismo. Si hay dificultad verbal, no comunicativa, verbal, entonces puedo, después de un tiempo de latencia, ayudarme con las otras imágenes, ¿sí? Veamos otro ejemplo acá. Este es un ejemplo probablemente un poco diferente porque la modalidad también cambia. Si ustedes se fijan, acá tenemos 4 gestos que los podemos hacer dependiendo de la dificultad o el funcionamiento. Los podemos hacer de forma gestual, con tarjetas, con láminas, ¿no? Mostrar una lámina de 1, 2, 3 y 4, con 4 fuentes de información, pero acá yo considero, por supuesto que esto tiene que ver con cada caso, ¿sí? Pero yo considero que es per se una actividad que tiene una dificultad media a alta. ¿Por qué tiene una dificultad media a alta? Porque tiene que existir mayor familiaridad respecto, por ejemplo, al manejo de los números, conocer los números. En este caso son gestos súper universales, el 1, el 2, el 3, el 4, ¿no? Por otro lado, esa modalidad, si yo solo le muestro las tarjetas, si yo imprimo estas 4 tarjetas y le muestro la tarjeta, este gesto en tarjeta, en papel, es un gesto, perdón, que es pictórico, pero es concreto, ¿sí? Pero si yo le hago el gesto además, es pictórico y concreto, porque el gesto es simbólico en el fondo. Entonces este gesto, si yo no lo significo, si yo hago 1 o si yo hago 2, este gesto en el contexto, si yo no anticipo que vamos a trabajar con los números, este gesto puede ser paz a nivel universal. Entonces, en ese sentido es súper importante entender cómo las modalidades en una tarea, que puede ser pictórica, puede ser gráfica, verbal, que es una instrucción, vamos a leer en conjunto la instrucción. José Tomás, vamos a leer junto la instrucción. ¿Qué dice acá? Y José Tomás me puede decir, pasos prácticos. Ahí hay una modalidad donde yo estoy haciendo que él, desde lo gráfico, verbal, escrito y oral, que me está diciendo, me está leyendo la instrucción, entienda de qué se trata la tarea. Si todavía no lee, entonces yo puedo darle la instrucción. Pero ahí yo estoy utilizando una modalidad que para el otro es auditiva, o sea, está escuchando mi instrucción, pero además, al usar las 4 tarjetas, estoy trabajando con el recurso de modalidad de la tarea, que en este caso es pictórico, gestual y que es simbólico. Entonces, si yo hago esto, o estos 3 gestos o 4 gestos, y yo además lo acompaño del número, el niño, niña, joven o adulto, tiene que representarse que este gesto es el que probablemente él reconoce como número 4, ¿sí? O número 1, 2, 3, etc. Entonces acá tiene una dificultad mayor por el tipo y los cambios de modalidades que existen, que hay entre medio. Distinto a lo que ocurre acá, que también hay una modalidad de media a alta, porque en realidad yo también puedo apoyarme con las tarjetas o de forma verbal diciéndole, este gesto es el primero, el 1. Este gesto es el segundo, el 2. O sea, además de darle un orden, yo voy complejizando la tarea en función de las mayores modalidades que pueda ir incorporando. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? A mayor modalidad, hay una mayor demanda para la persona de poder entender la tarea, ¿sí? Es como cuando en el fondo uno solo se queda con el recurso concreto,
que le puedo pasar una ficha de un número 2 o le puedo pasar 2 tapitas para que asocie las 2 tapitas al número 2, pero si yo voy cambiando modalidades con la tarjeta más simbólica, le doy una instrucción, entonces él o ella tiene que escuchar de forma auditiva, y además hay una modalidad que tiene que ver con lo gráfico numérico, porque acá está la modalidad gráfica numérica, son 3 modalidades diferentes en función de una tarea, que uno dice a simple vista, ah ya, pero esta actividad es súper simple, porque en realidad mi hijo o hija conoce los números, se los sabe de memoria, hasta el 20 incluso. ¿Sí? Entonces acá usted le está planteando del 1 al 4, ¿de acuerdo? No está en discusión. Estamos planteando una actividad del 1 al 4, pero veamos qué es lo que hay debajo de la alfombra en esta actividad del 1 al 4. Tiene que entender el orden desde la modalidad gráfica numérica, porque acá se los estamos pidiendo, por ejemplo, de forma secuencial. Quiero que recuerdes y que me digas dónde está, en qué lugar físico, puede ser si yo imprimo las tarjetas y hago un memorice típico, en qué lugar físico estaba la primera tarjeta. ¿Cuál era? Entonces está la modalidad gráfica numérica, la pictórica, la gestual, y además la modalidad auditiva, porque estoy dándole instrucciones de forma permanente para resolver la actividad. Entonces son 3 modalidades en una tarea que a simple vista puede ser muy fácil, ¿sí? Y siempre, por supuesto, también es importante mantener este tiempo de latencia, este reloj, que nos ayude a poder ir despejando la mente una vez que presentamos la tarea, hacemos otra actividad que puede ser ordenar, cantar, pintar, jugar, y después retomar, para poder en el fondo monitorear lo que yo les decía. ¿Cuánto recuerda? A veces pasa que recuerdan, y esto sin discriminación de edades, ¿no? Que recuerdan la mitad de la información, o que recuerdan solamente lo que es más relevante. De lo irrelevante, recuerdan solo los números, si les gustan mucho las matemáticas, o recuerdan los gestos, pero no recuerdan lo que tienen que hacer. Te pueden decir los gestos en orden, pero no saben lo que tienen que hacer, ¿sí? Acá ocurre lo mismo, pero cambiamos en el fondo los gestos. Estos son gestos, como ustedes pueden ver, de Baby Sign, de comunicación gestual, que se pueden trabajar además en conjunto. O sea, yo puedo potenciar aspectos cognitivos y aspectos fonológicos, dependiendo obviamente cada caso. Y esto tiene que ver un poco con la misma descripción de la tarea anterior o del ejemplo anterior. Tiene una dificultad media a alta. Ya no son gestos tan universales. Ahora, puntualmente estos que yo traje a colación, sí. El dormir, el comer, y bueno, el más, que es, yo diría que es casi que es en un 90% específico de Baby Sign. Tiene 3 fuentes de información. Uno puede jugar con más o menos. Yo siempre sugiero partir con no menos de 3 fuentes de información, salvo cada caso que sea muy específico y haya un poquitito más de dificultad, obviamente partir con 2, pero más o menos el parámetro de 3 hacia arriba. Ojalá llegar a manejar 7 datos o más de 7 datos de forma simultánea. Y acá también hay distintas modalidades. Por supuesto que está lo gráfico numérico, del 1 al 3 en este caso. Y está también lo pictórico, lo gestual, pero es concreto. Porque hay pictogramas, hay pictografía que es bien concreta y hay otra pictografía que es mucho más simbólica. En eso también uno tiene que aprender cómo a tomar decisiones respecto a qué información visual voy a usar. Si quiero subir el nivel, porque ya es adecuado y pertinente, entonces me voy a un pictograma probablemente más simbólico. Pero si no, puedo trabajar con un pictograma o con una imagen que sea un poquitito más concreta, ¿sí? Eso va a depender de cada caso. Y acá también lo complejo, que lo hace más complejo desde mi experiencia y perspectiva, es que cada vez que uno pide la evocación de datos de forma secuencial en orden, es más complejo que sea de forma libre, porque de forma libre es como al tuntún un poco, ¿no? Como lo que me acuerdo. Voy pescando por aquí, por allá y emito una respuesta. Pero cuando es de forma secuencial hay otro componente cognitivo, además de la memoria, que es la organización de las ideas, la organización y la planificación. ¿Cómo ordeno los datos? Los organizo, los ordeno. Si son animales, me voy por los animales domésticos y después los salvajes. O sea, tiene otro elemento cognitivo diferente cuando uno pide un recuerdo, en términos del contexto de memoria, cuando uno pide un recuerdo de forma secuencial, ¿sí? A diferencia de un recuerdo libre. Les quiero mostrar un ejercicio, un video,
en relación a esta actividad, que son estos mismos 3 gestos, que en el caso del video, quiero que pongan foco y atención, ocupamos la modalidad gráfica numérica, es decir, estos 3 gestos, estas 3 tarjetas que la tiene el papá con su hijo, en el caso de este video, las tenían impresas. No nos funcionó en el hacer la modalidad gráfica numérica, porque era muy complejo para esa persona, para ese niño. Entonces, en el hacer, en el juego, además en este contexto virtual en la casa, digamos, yo me di cuenta y dije, pero tiene colchonetas de colores, que tampoco las colchonetas eran de 3 colores distintos. Entonces lo que hicimos fue relacionar cada uno de estos gestos, el más, el dormir y el comer, a un color. Y fíjense cómo funcionó su proceso de evocación, solo con 3 gestos. Además, por supuesto, hay todo un ejercicio sensorial para poder, en el fondo, mantener su atención y para poder regular también su comportamiento y mantenerlo en la actividad, que es con una pelota terapéutica. ¿Sí? Les voy a mostrar el video. Ven ahí la pantalla, ¿no? Si me pueden hacer así con el dedito, ideal. Visual. Visual. Todo visual. Eso. Elefante o la de los acuerdos, a ver. Ya. Entonces, los contextualizo. Mismas actividades, los mismos 3 gestos, más dormir, comer. No funcionó esta relación que yo pongo acá, que es gráfica numérica, con la lámina. No funcionó eso. Cambiamos esto gráfico numérico por algo en el fondo que tiene que ver con el color, que uno podría decir es solo gráfico, o es visual, es un color, pero el video comienza con una fase de latencia, entonces ya habíamos hecho todo el ejercicio de dónde van. Si ustedes se fijan, acá está bien en pequeño, en la parte superior derecha, las 3 colchonetas, ¿las ven? Roja, amarilla, roja, y sobre las colchonetas están las 3 láminas inversas, ¿sí? Hacia abajo, invertidas, no sé, da vuelta. ¿Ya? Y estamos cantando, o sea, estamos en la fase de latencia. Así parte el video. Después el papá y yo le vamos pidiendo dónde está la tarjeta correspondiente a cada gesto. Vamos, Alonso, a la 1, a las 2 y a las 3. Mira, para escuchar las orejas hay que usar. Para escuchar. Eso. Ojos, a ver. Ojos. ¿Dónde están tus ojos? Tus ojos. Eso. Miramos a los ojos a los amigos. Boca. Guardamos silencio. Eso, ahí está la boquita. Cuando alguien quiere hablar. Ahora, en la pelota, a ver, con las palmitas. La, 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 la. La, 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 la. Eso. Con las 2 manitos, Alonso. La, 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 la. Eso es. Ya, miremos al papá ahora, Alonso. Tenemos que recordar. Atento, Alonso. Mira el gesto que te va a mostrar el papá para que nos pases la lámina. Más. A ver, ¿dónde está la tarjeta más? Eso. Háganla juntos, a ver. Juntos el mismo gesto. Más. Tus manitos, a ver. Más. Tú. Más. Mira. Más. Eso es. Más con las manitos. Más. Ya. Perfecto. Vamos a la pelota de nuevo. Vuelve, en el caso de él, necesita ese ejercicio de volver a la estimulación más vestibular, ¿no? Más propioceptiva. Con las manitos. Mira, el siguiente gesto. ¿Cuál era? Dormir. A ver, anda a buscarlo tú, solito. ¿En qué color está? Eso, ¿esa es, Jorge?
Ese es dormir. Mira, Perfecto, Alonso y Jorge. Háganlo juntos, a ver. Dormir. Dormir. A ver, las manitos. Ah, sentado, vamos. Pum, 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 pum. Eso te gusta, Alonso. Bien, se entiende un poco la lógica, ¿no? Por supuesto, la tarjeta que quedaba era comer. No ven la pantalla aún, ¿no? Ahí sí. Bien. En el caso de este video, si ustedes se fijan, es esto. Es exactamente esto. Solo que el cambio gráfico numérico cambió al color. Ahora, en este ejercicio se mantienen las tres fuentes de información, pero con modalidades distintas. ¿Sí? Está la modalidad, en este caso auditiva, él tiene que escuchar la instrucción, la del papá, la mía, tiene que asociarlo ahora a lo mejor no a un número, sino que el piso es menor para él, porque es un color, y uno podría decir en realidad todavía que probablemente puede ser su caso, no está muy incorporado el concepto número, o lo tiene incorporado si uno le muestra el número, pero si uno le dice el número, a lo mejor no lo recuerda, no lo asocia muy bien, entonces cambiamos esa modalidad. No cambiamos la tarea, no es necesario cambiar la tarea de forma completa, pero sí al menos ir cambiando un poco el juego de modalidades. Recuerden que la modalidad es lo que nos va a ayudar a poder ir, además, potenciando los recursos cognitivos, no solamente o únicamente la memoria. Esto ya lo hicimos, yo me anticipé en realidad, pero ustedes ya recordaron los gestos, ¿sí? Para algunos, lo que yo puedo ver acá por las cámaras, uno diría, ya, son solo 7 gestos, son gestos súper básicos, pero igual hubo algunos traspiés. Parece que el 5 no era el 5, chutas era el 4. O sea, eso nos ocurre. Y me encanta que nos haya pasado porque nos ocurre siendo un ejercicio tan práctico y tan fácil a todas las personas. Entonces, en eso no tenemos que, de alguna forma, subvalorar un poco las actividades o las propuestas que podamos tener a la hora de trabajar y potenciar ciertos recursos, ¿sí? Bien, algunas estrategias de apoyo, si quisieran compartir, ya vamos terminando. Entonces, ¿cómo estimular la memoria visual o icónica? Yo acá hoy día compartí con ustedes una de miles. Una estrategia que es a través del juego, del gesto corporal, y considerar entonces el tipo de modalidad en ese juego. En este caso, como es el gesto, hay una modalidad concretamente que es en el fondo simbólica. O sea, el cuerpo es simbólico. Ya lo decía yo bien. Si yo no contextualizo esto, puede ser el signo de paz o el número 2. ¿Sí? Pictórico, verbal, auditivo, kinestésico, distintos tipos de gráfico, distintos tipos de modalidades. A mayor modalidad, mejor. Ahora, no es que siempre metamos a la juguera todas las modalidades, tenemos que ponderar cuál es la que necesita la persona. Pero eso implica que en el tiempo uno debería ir promoviendo mayor manejo de información con mayores modalidades. Ustedes ahora me están mirando, están leyendo y me están escuchando y muchos de ustedes están escribiendo. O sea, deberíamos apuntar a eso. ¿Me explico? Aumentar dificultad. Esa es otra estrategia. Aumentar dificultad. El aumento de dificultad en lo que yo les iba planteando en estas como banderitas de cada diapositiva, el aumento de dificultad tiene que ver con 3 características, o con 2 grandes características. Con la familiaridad. ¿Cuál es el nivel de familiaridad que tiene el niño, joven o adulto? ¿Sí? ¿Esa niña conoce los números? ¿Conoce los animales salvajes o solo conoce, por ejemplo, los animales domésticos? Y resulta que los salvajes los ha visto poco. No es que tenga una incapacidad de poder nominarlos, sino que los conoce y los ha trabajado poco. Entonces, la familiaridad es vital a la hora de poder elevar o disminuir el grado de dificultad de una tarea, es saber cuánto conoce el contenido, cuánto conoce y cuánto lo maneja, ¿sí? Es como que si yo hiciera un ejercicio ahora de algoritmo. Probablemente los que no tenemos ninguna afinidad con eso,
va a ser de dificultad altísima, ¿sí? El manejo conceptual y cultural, que es un poco lo que tiene que ver con el manejo familiar. O sea, si yo no conozco el concepto, si no conozco el contenido, va a ser muy compleja la actividad, con una dificultad muy alta. Y la cantidad de información. Si se fijan, partimos con gestos de 7, después yo les mostré actividades de los animales de 3, después aumentamos manteniendo los 3 y pasamos a 5, ¿sí? En los gestos mantuvimos 3 gestos que son en modalidad, en el fondo, con los gestos y los números, y después los gestos de baby sign. Y por supuesto, evitar la ayuda prematura, que básicamente tiene que ver con un concepto que plantea un autor que tiene que ver con cómo nos anticipamos a ayudar de forma impulsiva muchas veces, cuando no necesariamente estamos respetando el tiempo de elaboración. Acá yo lo planteo como también regular la intensidad del apoyo, ¿sí? A lo mejor a veces esta estrategia de mano a mano o mano sobre mano, que le llevo la mano o le indico, que es lo que nos pasaba un poco con el video, el papá como que le comía un poco las manos y se regulaba y entonces le decía, ya, dame la que está ahí, como este que le decía, no la apuntaba, pero un poco con la cara. Esas cosas nos pasan. Entonces, ahí es importante regular el tipo de ayuda, ¿no? Porque eso es la única manera evidente que nos va a dar, en el fondo, el tips o el consejo para poder ver y ponderar cuánto recuerda, cuánto sabe de lo que estamos presentando, ¿sí? Si acá, en el fondo, de eso se trata. Lo que esté más débil, potenciarlo. Y potenciarlo de esta manera. Y por último, las estrategias acá como más sintéticas de todo lo que hemos conversado es ser mediador de aprendizaje. El mediador, esta H que yo les mostraba en este esquema, que es el mismo, sino que no es que sean dos humanos, sino que es el mismo ser humano que se interpone, solo que en una primera etapa tiene un rol mayor, vital, por cómo se va a recoger la información, y en la segunda tiene un rol probablemente menor. ¿Y por qué es menor? Porque ahí entonces está la ayuda prematura. Por eso la H es más pequeña. Dejemos que su respuesta sea espontánea, dejemos que elabore, dejemos que nos responda. Y de ahí veamos si es necesario entonces volver a adaptar, que es lo siguiente, acá abajo, ¿no? Recuerde adaptar y transformar los estímulos en la medida que por supuesto sea necesario. No siempre lo vamos a requerir. No siempre vamos a requerir un apoyo mediador de la mamá, papá, hermanos o pares, amigos, profesor. No siempre, solo cuando sea necesario, ¿sí? Y eso es importante también contemplarlo. Y por supuesto, entregar instrucciones claras, acotadas, pero no pobres, no débiles como de información, sino que ricas en información, concretas, ¿sí? Y en la medida que entonces el funcionamiento vaya aumentando y vaya generando, podemos ir haciendo subordinadas más complejas, instrucciones más complejas, ¿sí? Pero eso también es importante contemplarlo. Entonces, ser mediador de aprendizaje, adaptar los estímulos en la medida que sea necesario y otorgar instrucciones claras, precisas y simples. Eso desde la información gráfica, escrita, ¿no? Y desde la información visual. O sea, si es necesario apoyarme con pictografía, ideal. Bien, estos son los acuerdos finales. Le doy la palabra a María Jesús. Gracias por el tiempo y está el espacio, me imagino que queda un poquito de tiempo para las respuestas. Preguntas, respuestas. Muchas gracias, Víctor. Muy buena la charla. Así que Gracias. ahora abrimos el espacio para que todos nuestros asistentes puedan preguntar con confianza. Lo pueden escribir en el chat y yo lo voy a ir leyendo y Víctor nos va a ir respondiendo. También dejar el espacio abierto a todos los que nos están viendo por Facebook Live, a que también pueden hacer las preguntas. Yo estoy observando, así que también nos pueden preguntar por ahí, Víctor también nos va a responder. Así que les Súper. vamos a dar unos minutos para que puedan ir preguntando. Marcela González nos dice, muchas gracias por compartir tus experiencias. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Marcela. Por Facebook no tenemos preguntas todavía.
María José pregunta, hola, una consulta, ¿la memoria se relaciona con la concentración? Hola María José. A ver, es importante y es interesante tu pregunta porque uno podría decir que sí, yo te digo que sí, y también porque de alguna forma cuando les he planteado la construcción del cerebro o la construcción de inteligencia como este constructo dinámico, también tiene que ver con eso, María José. Hoy día probablemente en este espacio de diálogo, de compartir experiencias, estrategias, yo he hecho como una segmentación o una focalización de este recurso que es la memoria icónica y visual, pero que recuerda que pertenece a un tipo de memoria que yo les planteaba que tiene que ver con la memoria sensorial, que la memoria sensorial no es solo la visual, tampoco solo la auditiva, solo que son las dos más estudiadas. Pero en este constructo de entender el desarrollo cognitivo como un constructo dinámico, es importante, hoy día lo vimos parcelado, pero es un todo. Entonces, en la medida de que yo tenga mejores tiempos atencionales, María José, que impliquen en lo concreto, de mantenerme más atento, focalizada a una tarea, a una instrucción, a un juego, que además pueda tener atención conjunta, que pueda estar como con la actividad, pero también escuchando a mi profesor y volver a la actividad, eh, que tenga en el fondo mayores periodos de concentración. Por supuesto que eso va a influir muchísimo en la memoria, porque eso también tiene que ver con que todos los recursos cognitivos con los que las personas contamos o deberíamos contar nos van a facilitar nuestro desempeño y la forma en la que nos vamos a ir desenvolviendo específicamente en tareas. Yo denomino tarea como el todo, pero la tarea no solo como en el contexto más académico instrumental. La tarea es de lavarse los dientes, vestirse, poner la mesa, a desarrollar una actividad propiamente de colegio. Entonces, por supuesto que la concentración influye en la memoria, la atención influye en la memoria. Puedo tener muy buena memoria, pero a lo mejor carezco un poco de procesos de poder planificar y organizar mis ideas, entonces soy un poco impulsivo y no tengo mucho manejo de la regulación de mi comportamiento, entonces me anticipo a la tarea, doy una respuesta previa a escuchar la instrucción completa, entonces tiene que ver también, sin duda alguna que tiene que ver. Todos los recursos cognitivos tienen que ver, si finalmente es un todo. Uno lo estudia, uno lo trabaja, lo compartimos hoy día puntualmente de forma más parcelada, pero sí, tiene que ver. Súper. Álvaro pregunta, ¿hay memoria musical? ¿Es bueno recurrir a ella? Mira, desconozco si existe, Álvaro, memoria musical. Yo lo que te podría decir en mi experiencia es que existe una memoria que obviamente tiene que ver bueno, la memoria física, la memoria espacial, pero probablemente lo que yo podría relacionar, como te digo, lo desconozco, es que la memoria musical en términos de ritmo, en términos de pulso, eh, muchas veces en estos contextos la memoria musical se asocia también mucho al gesto, o recurre a otro tipo de herramientas o de estrategias que tienen que ver con otras modalidades, como bien veíamos. Entonces yo la verdad es que no sabría responder si existe una memoria musical, sino que más bien lo vincularía como con otros tipos de memoria que pueden potenciar la memoria inserta en ese contexto o en ese lenguaje artístico. Catalina Alegría dice, ¿nos puedes compartir alguna estrategia que nos permita reforzar las rutinas en el hogar? Sí, qué buena tu pregunta, Catalina. Comentario, porque voy a acuñar ahí antes de compartir alguna estrategia. Las rutinas son estrategias fundamentales que potencian la memoria. ¿Sí? Eso es vital, porque en el fondo, si ustedes se fijan, al establecer una rutina o al implementar una rutina, levantarse todos los días a tal hora, o me levanto y hago la cama, y después voy a tomar desayuno, y así, voy como distribuyendo mis tareas o labores en el hogar, eso también pasa a ser un hábito cognitivo. En la medida que yo incorporo una rutina,
eso se transforma en el tiempo, de forma periódica y sistemática, se transforma en un hábito cognitivo, ¿sí? Entonces las rutinas potencian mucho la memoria, independiente del tipo de memoria que sea, pero potencia la memoria porque en esta repetición, en el fondo, uno va estableciendo un refuerzo de las acciones que en esta rutina, además de forma visual, que muchas veces uno lo utiliza en paneles de anticipación o en paneles que refuercen la propia rutina, ir al baño, lavarse las manos, etc. Eso va a ir mejorando de forma sistemática, paulatina y rigurosa el trabajo de memoria que finalmente termina convirtiéndose en un hábito cognitivo. Entonces es muy bueno poder también ir trabajando las rutinas. Yo siempre sugiero en que las rutinas puedan ir teniendo como pequeñas variaciones. Si no es una lata, también ir haciendo siempre lo mismo, digamos. Y la rutina puede ser siempre la misma. Lavarme. Todos los días me tengo que duchar y lavar los dientes y vestir. Pero esa rutina puede ir cambiando. Me puedo duchar a lo mejor con un tipo de música y voy ayudando a regular los tiempos, o puedo ducharme, no sé, a lo mejor abro primero la ducha, espero que esté más calentita y tibia, sobre todo en este tiempo más frío, pero la rutina como rutina es la misma. Entonces puedo ir cambiando también las modalidades dentro de esa rutina y dentro de esas modalidades, por supuesto que puedo ir complejizando esa rutina para no quedarnos siempre en un mismo parámetro rutinario, ¿sí? Aquí una pregunta, Víctor, que se relaciona también, pienso, con la anterior, con la que acabas de responder. Esta persona no tiene nombre, tiene solamente un número de nombre, y te dice, muy buena la exposición. ¿Cómo incentivar a mi hija para que siga las secuencias si se niega a realizar la actividad? ¿Alguna estrategia? Bueno, yo ahí creo que es fundamental, va a depender mucho, no conozco, no tengo mayor información respecto a qué actividad, qué tipo de actividad, pero ahí yo, a modo general, sugiero que se puedan apoyar mucho de la modalidad de trabajo. Eh, a veces pasa que como se presenta, la modalidad es un recurso fundamental a la hora de poder evaluar la disposición al aprendizaje. En este caso, lo que tú dices, como se niega a trabajar la secuencia. Entonces, ver ahí la modalidad. A veces puede ser, no sé, el estímulo si es blanco y negro, o si es en color, o si es tarjeta, a lo mejor ver, está preparado para la tarjeta, o voy haciendo un tránsito entre el elemento concreto, que puede ser un objeto, y tarjeta, objeto, lámina, como a ese objeto lámina le puedo agregar a lo mejor alguna, como decía la pregunta anterior, algún elemento musical desde el cuerpo, como ir probando distintas modalidades que puedan ir atrayendo e incentivando la disposición al aprendizaje. Entonces, para mí personalmente la modalidad es fundamental porque no solo ayuda a potenciar los recursos de comprensión, sino que también ayudan a despertar niveles de disposición a la tarea, ¿sí? Y eso muchas veces lo pasamos por alto. Va a depender también de la cantidad de información que estás trabajando para lograr ciertas secuencias, ¿sí? Súper. Francisca Silva pregunta, excelente, muchas gracias. ¿Cómo puedo diferenciar si está adquiriendo y comprendiendo el aprendizaje o solo lo está memorizando, ya que tiene una capacidad full de memoria? También es una excelente pregunta. Yo aquí vuelvo un poco a lo mismo del ejercicio del cambio de modalidades. Acá la sugerencia que yo te puedo dar, Francisca, que es algo que yo utilizo también para cerciorarme si es que efectivamente está comprendiendo, es que vayas complejizando la tarea haciendo uso de modalidades distintas desde tu estilo interrogatorio, en cómo tú le puedes preguntar, hacer una pregunta un poquito más compleja, cambiar de forma espacial la información para que tenga que ir como subiendo cada vez un peldaño distinto en relación a la misma actividad, ¿sí? Nos vamos a pisar un poquito la cola, así como que es primero el huevo o la gallina, digamos, como eso tiene que ver que cuando yo perpetúo, por ejemplo, Francisca, un tipo de tarea, un tipo de estímulo o actividad, por supuesto que se vuelve monótono y se automatiza. Entonces ahí es vital esto.
adaptar y transformar los estímulos como estrategia concreta. Buscar una forma en cómo se puede adaptar ese mismo rompecabezas, esas mismas láminas, con modalidades que a lo mejor tengan que ver con recursos que nosotros como mediadores podemos potenciar. Un cambio de pregunta, un cambio en el espacio, no vamos a trabajar en la mesa, sino que vamos a trabajar, vamos a esconder las tarjetas por distintos lugares de la casa, debajo de los cojines del sillón, debajo del baño, búscalos. Entonces voy también incorporando otros elementos de memoria que no necesariamente tienen que ver o tengan que ver con la tarjeta o con el estímulo, sino que puede ser ahora la memoria más espacial, la orientación espacial. Vamos incorporando otros recursos, ¿sí? Pero es fundamental no perpetuar las actividades. Y para eso las modalidades y la adaptación de los estímulos es fundamental. Perfecto. Tenemos, Víctor, nuestra última pregunta, que es de la familia Reyes Vallejos, que dice: Víctor, muy práctica tu presentación. Según mi experiencia como madre de niña con síndrome de Down, me he dado cuenta que ella es muy visual, lo cual hemos fomentado mucho input. ¿Qué recomiendas para ir incrementando esto? Ajá. Bueno, ahí lo que comparte esta familia es fundamental. Probablemente no lo dije al principio, pero no hay ningún problema. En personas, porque la charla está vinculada como a personas en situación de discapacidad cognitiva, pero puntualmente en personas con síndrome de Down, la memoria es un factor que desde la literatura se reporta como un recurso cognitivo, como un componente cognitivo que por lo general, ojo, por lo general presenta más dificultad, ¿sí? La memoria, la atención, la resolución de problemas, ¿sí? Presenta mayores dificultades. Entonces, desde ese lugar, por supuesto que lo que comparte esta familia tiene mucha razón, porque obviamente cada caso es distinto, lo vimos al principio, depende del contexto y la familia, pero en general está estudiado y está descrito así que personas con síndrome de Down presentan mayores facilidades para el trabajo visual. De ahí viene, por ejemplo, el método de lectura global, que es un método visual que finalmente se trabaja con etapas y las láminas, que tienen, cada lámina, por ejemplo, tiene un tamaño de tarjeta de 10 por 15, más o menos aproximado, que es importante. Entonces ahí hay una adaptación, hay un recurso estratégico importante, que es lo visual, que son las láminas. Entonces, en ese sentido, yo mantendría y potenciaría la sugerencia de mantener siempre el apoyo visual en la medida que sea necesario. Obviamente, si uno ve que es muy, muy visual y que en el fondo uno puede pasar un poco el peldaño superior y puedo ir sacando las láminas, puedo ir jugando un poco como con esa variación. Si tengo una actividad donde tengo cinco fuentes de información, perdón, a lo mejor le muestro 3 y las otras hago que su evocación sea acá, en su mente, y le saco la lámina y que desde su evocación mental me lo tenga que verbalizar. Ir complejizando, yo te diría un poco en ese ejercicio de poder potenciar e incrementar el recurso visual, o que describa lo visual, ¿no? Si ya tiene un muy buen recurso visual y lo evoca muy bien, entonces pídele, solicítale que lo describa, porque en esa descripción dejamos la memoria un poco como stand-by y nos vamos al ejercicio de organización y planificación de las ideas. Descríbeme de forma clara, precisa, como está acá, entregar instrucciones claras. Ahora tú descríbeme lo que estás mirando. Y eso es, desde el propio recurso visual, potenciar otro recurso cognitivo que es su forma de describir una lámina. Para eso tiene que organizarse, tiene que planificar lo que va a decir primero, tiene que mirar con atención, entonces pasamos además al ejercicio atencional, ¿sí? Súper, esa era nuestra última pregunta. Darles a todos las gracias por la motivación, por asistir el día de hoy. Darle muchísimas gracias a Víctor, que nos compartió su conocimiento y que nos pudo dar a conocer este tema que es súper importante. Contarles que ahora van a recibir en su correo una encuesta de satisfacción, que para nosotros es muy importante que puedan contestar para poder mejorar, seguir mejorando nuestras charlas, la calidad de nuestras charlas y también conocer sus opiniones. Víctor, no sé si quieres decir algo para finalizar esta charla. No, solo quiero volver a agradecer el tiempo, sus comentarios,
Eso siempre alimenta, motiva a seguir compartiendo, a seguir aprendiendo, a seguir implementando esto con las personas con las que trabajamos. Veo muchas caras conocidas, otras que no, así que las caras conocidas les mando un abrazo. Veo que ahí María José escribió algo de la memoria musical. Me acordé de ella que fuimos en algún minuto por allá con la doctora Lizama a dar una charla, la veo también ahí, así que un saludo muy grande y nada, agradecer, está mi correo acá, por si alguien quisiera escribirme, siempre a disposición de poder generar un aporte para ustedes. A la Carito Evia, un abrazo que la veo por ahí también. También desde Facebook te mandan saludos desde Copiapó y desde distintos lugares de Chile. Así que todos muy agradecidos de tu charla. Muchas gracias a ustedes, pues un abrazo muy grande. Que estén muy bien y espero que nos sigamos encontrando en este espacio de charlas que son los martes a las 9 de la mañana. Así que nos vemos y que estén bien. Chao, muchas gracias. Chao.